Nos encontramos en Ricla, en concreto en la parroquia de la Asunción. Aquí vamos a conocer diversos cuadros, obras del taller de Luzán que dan cuenta de la vida de María Magdalena. ...58 kilómetros separa la capital aragonesa del municipio de Ricla, localidad que cuenta a sus espaldas con una particular historia que dio cabida a múltiples culturas. Romanos, musulmanes y cristianos poblaron sus calles a lo largo de los años. Una vez en el pueblo y guiados por su torre, llegamos a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, templo que data del año 1400. Al ingresar, lo primero que observamos es el retablo mayor dedicado a la advocación principal de la parroquia, Nuestra Señora de la Asunción, imagen principal a la que acompañan representaciones de María Magdalena, San Juan Bautista y San Bartolo. La distribución actual de la nave, como así también su decoración, da cuenta de las modificaciones que sufrió con el tiempo. El primero de los motivos nos remonta a principios del siglo XVIII, cuando los judíos deciden convertirse a la religión católica para evitar su expulsión y así permanecer en el municipio. Tiene tres fases de construcción principales. La primera, que es los pies de la iglesia, donde nos encontramos ahora, que es lo que haría de presbiterio, es propiamente mudéjar, con la estructura de una iglesia mudéjar, con una nave principal amplia y luego capillas laterales abiertas entre los muros contrafuertes hacia el interior, dando sensación de una capilla única. Después, la segunda etapa se empieza a construir aproximadamente hacia el siglo XVII y ya a principios del XVIII, en la que se añade una capilla a los pies de la iglesia, y esa capilla tiene una curiosidad, es que como el pueblo va subiendo, pues se ha excavado en el monte y añade a eso un problema, es que para entrar hay una gran escalinata bajando hacia la nave de la iglesia, y por esos motivos, y seguramente y por algún otro más que también narran los libros parroquiales, se decide en su momento dar la vuelta a la iglesia para hacer de lo que son los pies la cabeza
delantera y de lo que es la cabecera los pies. La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción se caracteriza por contar con una cabecera de tipo poligonal y por una serie de capillas abiertas que se ubican a los laterales. La bóveda conserva aún rasgos de la arquitectura mudéjar primitiva, al igual que la decoración de sus muros exteriores. Para iluminar el interior se abren unos espacios en lo que se llaman los salditos o los andadores encima de las capillas. De ellos quedan todavía en las capillas de lo que sería el presbiterio antiguo, en los pies, dos ventanales que serían todavía con la estructura mudéjar. Un tercero en la capilla central está reformado al hacer el coro porque se ha levantado la capilla y se ha comido parte del ventanal. Y faltarían otros dos más que en el exterior todavía se pueden observar en los dos muros laterales que se han cerrado por razones de decoración posterior. Una de las características de esas iglesias mudéjares es que normalmente en lo que se llaman las claves, donde se juntan los nervios que hacen de estructura de la iglesia, tiene los medallones que están puestos los motivos principales de advocación de la iglesia. Aquí tenemos un Cordero de Dios en el segundo medallón y en el primer medallón se observa un dibujo de un sedente, no sabemos si es Cristo Salvador o es Santa María de Mediavilla, que es a la que estuvo dedicada en su momento a la iglesia. El esplendor económico que vivió Ricla en el siglo XVIII permitió la realización de una serie de reformas en el templo. Fue entonces cuando el retablo mayor se restauró, adquiriendo su actual aspecto dorado. Entre las obras llevadas a cabo destaca también la construcción de la capilla dedicada a María Magdalena. La capilla de la Santa es la última época de construcción de la iglesia. Sabemos que empezaría en torno a principios del siglo XVIII, pero vamos, lo principal que encontramos hoy es a mediados ya del siglo XVIII. Sabemos eso porque están fechados por detrás los grandes cuadros que podemos contemplar, y una de las características de esa capilla es que en su momento se busca a uno de los mejores pintores que hay para decorarla. Es
Galán, el maestro de Goya y de los Vallejo. Ha venido de Italia, se ha formado en Italia, ya ha pasado ese primer momento en el que trae el Renacimiento y se le encarga que decore la capilla con los motivos de la vida de la santa. También en esa capilla tenemos la advocación de los otros dos santos patrones del pueblo, Sant'Eupompo y San Sinesio, que los tenemos en yeso en los laterales de la capilla. Los detalles decorativos aplicados en esta capilla dan cuenta del estilo que predominaba en la época. Así, la influencia del barroco queda impreso en sus yeserías y adornos florales. Significativo valor aportan a este espacio una serie de cuadros, obras del taller de Luzano, que narran la historia de María Magdalena. El primero de ellos que encontramos hace referencia a un pasaje que, aunque los evangelios no nos dicen que es Santa María Magdalena, solo hablan de una mujer pecadora, pero sí que la tradición ha atribuido siempre a la primera escena en la que aparece en los evangelios Santa María Magdalena. Nos habla de Jesús cuando está en sus primeros comienzos, anunciando la buena nueva del reino por los caminos de Galilea, y como ya es una persona importante, pues es invitado por una familia importante del norte para comer en su casa, en un lateral a los pies de Jesús, a una mujer que va a enjugarle los pies con sus lágrimas y a secárselos con sus cabellos. Y encontramos el frasquito de perfumes con que luego le va a ungir, que es propiamente el signo con que se va a distinguir siempre en la tradición a María Magdalena. El segundo cuadro nos habla ya del momento de la pasión del Señor. Es el María Magdalena, nos dicen los evangelios, que tras la Pascua, tras la celebración de la Pascua, el primer día de la semana, el domingo, acuden a terminar de ungir el cuerpo del Señor, que no les había dado tiempo en la tarde del viernes, y cuando llega encuentra el sepulcro vacío. El Evangelio nos habla de una aparición de ángeles que le dicen que por qué busca entre los muertos al que ya no está allí, que ha resucitado. Y vemos el desconcierto de María Magdalena, todavía llorando delante del sepulcro vacío, con los dos ángeles que le anuncian. Luego ya el resto de los cuadros los tenemos que vivir o ver la que nos transmiten en la leyenda dorada. La leyenda dorada es un libro que nos habla de la vida de los santos, guardando las
María Magdalena, que tras la resurrección del Señor se retira a hacer una vida eremítica, a rezar en una cueva, como era tradición también dentro del pueblo judío. Entonces vamos a encontrar un primer cuadro en el cual nos habla de María, que se está desprendiendo de las riquezas del mundo, dejándolas a un lado, para dedicarse ya de lleno a retirarse en esa cueva eremítica. Otro gran cuadro que nos va a hablar de una escena que transmite la leyenda dorada, y es que cuando ella vivía en la cueva, tal devoción tenía que dice que los ángeles bajaban para subirla al resto de las horas. El resto de las horas es una tradición que nos viene del judaísmo ya, que era en momentos puntuales del día en los que se retiraban para hacer oración y dar gracias a Dios. Y en ese gran cuadro vemos cómo los ángeles bajan para subirla al cielo a ese rezo de las horas. Y en él encontramos unos ángeles que sostienen el libro para el rezo y otro ángel también que está llamando con su trompeta para que todo el mundo acuda a ese rezo. Y una de las curiosidades que podemos encontrar es esta reliquia que tenemos al lado. En la Edad Media, sobre todo en los siglos XVII y XVIII, viven mucho las imágenes de los santos por medio de las reliquias. Hemos hablado como la vida de la santa, la primera escena que nos contaba la capilla era María Magdalena, que va a ungirle los pies a Jesús y se los seca con sus cabellos. La reliquia que ahora tenemos a nuestro lado es un poco los cabellos de la santa, recordando ese gran misterio de amor de María que va a ungirle los pies a Jesús. Y hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado a la Magdalena, y nos despedimos con este lienzo, una de las imágenes más representativas, si es la de la Magdalena ante el sepulcro. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, pero antes le dejamos con las noticias más destacadas de la Diputación Provincial de Zaragoza. Hasta entonces. El pasado viernes se inauguraron los trabajos de mejoras que se han llevado a cabo en el vial que une Tarazona y Navarra.
La iniciativa ha contado con una inversión por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza de casi 3 millones de euros y se ha realizado en 4 fases. Ha habido que actuar y tomárnoslo de una manera muy en serio. Eran momentos difíciles porque la inversión ha rondado los 3 millones de euros y por lo tanto ha habido que fasearla. Han sido 4 fases de actuación. Esto empezó en junio del 2013 y ha culminado en estos momentos, pero era una obra necesaria no solamente por el tránsito, por mejorar el tránsito, sino por la seguridad que en algunos núcleos de población se necesitaba. Las localidades de Bierlas y Malón, así como el barrio de Cunchillos de Tarazona, se ven beneficiados por estas mejoras que garantizan la seguridad vial de la zona. Además, desde estos municipios consideran que puede ser un atractivo para que nuevos vecinos lleguen a las localidades. Queremos creer que será una solución para estos pueblos que desgraciadamente van a menos de sus habitantes. Que con estas obras, como comentaba antes mi compañero, pues conseguimos un poco mejorar la seguridad vial. Se ha actuado en más de 10 kilómetros de firme y la vía cuenta ahora con una anchura de 7 metros, lo que supondrá una mejora en el trazado, la seguridad